La sociedad está en la inminencia de los flagelos más terribles y de los mayores acontecimientos, se debe esperar ser gobernado por un látigo de hierro y beber el cáliz de la cólera de Dios. Hoy en día muchos fieles católicos se ven muy confundidos ante la desacralización de la Iglesia, los escándalos de los sacerdotes, de las almas consagradas. Desacralización que nace de las novedades tan estrafalarias como del uso sui generis que en todas las iglesias se celebra la nueva misa, la negación de principios doctrinales que son el fundamento de nuestra fe, doctrina y sanas costumbres. El poquísimo interés de los sacerdotes actuales tanto en sus obligaciones eclesiásticas como en lo que es la gran misión de su sacerdocio, la salvación de las almas y su terrible apego a las cosas materiales y, sobre todo, al dinero. Situación que causa muchos malos ejemplos, escándalos, pérdida de la fe, dudas y una gran incertidumbre, pero ya estaba todo dicho desde 1846. A pesar de ello, pocas almas tienen acceso a esta información que no es de la tierra sino del cielo. Otras no le creen a la Santísima Virgen y, finalmente, otras prefieren olvidarlo porque tomar en cuenta lo que la Virgen anuncia en las aletes como tomar un compromiso y obligación de defender la fe contra los invasores, que ocupan actualmente la Iglesia de Jesucristo. Este documento es claro y crudo en su contenido, pero no se puede negar su autenticidad por muy duro que sea, pues fueron aprobadas dichas apariciones por su Santidad Pío IX, tanto las apariciones como sus mensajes, o el mensaje y relegadas por los masones en un cajón obscuro del Vaticano. Puede ser que a muchas almas escandalice el lenguaje utilizado por nuestra Madre, pero no por ello se puede negar la realidad de sus palabras, porque fueron dichas para nuestro tiempo actual, apocalíptico y terrible. Para comprender el sentido profundo de la confusión que domina los acontecimientos contemporáneos, nada mejor que conocer y estudiar los varios mensajes de María Santísima, entre los cuales el de la Salet, 1846, sobre el cual ha echado nueva luz el descubrimiento inesperado en los archivos del Vaticano, por el sacerdote francés Michel Corteville, de documentos originales perdidos hace mucho tiempo. Al adentrarnos en el tema, conviene recordar el nexo profundo entre la Salet, donde María Santísima anunció castigos universales para una humanidad impenitente, y Lourdes, donde se abrió un diluvio de gracias para reerguir a esa misma humanidad, y Fátima, donde la Virgen María prometió, por fin mi inmaculado corazón triunfará. Tesis en la Facultad Dominica en Roma. En el año 1999, en forma inesperada, el sacerdote francés Michel Corteville encontró en los archivos del Vaticano una caja, con los documentos oficiales de las apariciones de Nuestra Señora de la Salet, septiembre de 1846, perdidos hacía mucho tiempo. Fue así que pudo defender con éxito la tesis sobre dicho tema en la célebre Facultad de Teología Anielicum, de la Orden Dominica en Roma, y posteriormente escribir un libro en colaboración con el padre René Laurentin. El descubrimiento despertó un gran interés en el mundo católico, dado que, aunque aprobado por el Papa Beato Pío IX, el mensaje de la Salet había provocado en su momento una reacción violenta, por parte de los enemigos de la Iglesia, y también en medios católicos liberales, al punto que se difundieron falsos mensajes. La confusión generada motivó que en 1915, la Santa Sede prohibiera la publicación de toda versión del mensaje, aunque de ninguna manera desalentaba la devoción a Nuestra Señora de la Salet. La revista Cruzada ofrece hoy a sus lectores las partes principales de la redacción del mensaje de la Salet, hecha por una de las videntes, la pastorcita Melanie, considerado el más completo por el padre Corteville, al que tan solo agregamos algunos subtítulos para mejor seguir el relato. Decadencia del clero atraerá la venganza divina. Melanie,
Lo que yo voy a deciros ahora no quedará siempre bajo secreto, podrás publicarlo en 1858. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su mala vida, su irreverencia e impiedad en la celebración de los santos misterios, por el amor al dinero, a las honras y a los placeres, se transformarán en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes atraen la venganza, y la venganza se cierne sobre sus cabezas. Ay de los sacerdotes y de las personas consagradas a Dios que, por su infidelidad y mala vida, crucifican de nuevo a mi hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y claman por venganza, y he aquí que la venganza está a sus puertas, pues no se encuentra más una persona que implore misericordia y perdón para el pueblo, no hay más almas generosas, no hay nadie más digno de ofrecer la víctima inmaculada al Padre Eterno a favor del mundo. Dimensión de la cólera divina. Dios va a golpear de un modo inaudito, ay de los habitantes de la tierra. Dios va a agotar su cólera y nadie podrá huir a tantos males acumulados. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios fueron negligentes en la oración y en la penitencia, y el demonio obscureció sus inteligencias, se transformaron en estrellas cadentes, que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la vieja serpiente introducir divisiones entre los que reinan, en todas las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán tormentos físicos y morales, Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años. La sociedad está en la inminencia de los flagelos más terribles y de los mayores acontecimientos. Se debe esperar ser gobernado por un látigo de hierro y beber el cáliz de la cólera de Dios. Falsos prodigios sobre la tierra. Después de advertir al Beato Pío IX sobre los falsos prodigios que ocurrirían en esos tiempos, Nuestra Señora prosiguió. En el año 1864, Lucifer y un gran número de demonios serán liberados del infierno. Ellos abolirán la fe poco a poco, hasta en las personas consagradas a Dios, ellos la cegarán de tal modo que, salvo una gracia particular, adquirirán el espíritu de esos malos ángeles. Muchas casas religiosas perderán completamente la fe y perderán muchas almas. Los malos libros abundarán sobre la tierra y los espíritus de las tinieblas difundirán por todas partes un relajamiento universal en todo lo que se refiere al servicio de Dios. Ellos tendrán un enorme poder sobre la naturaleza. Habrá iglesias para rendir culto a esos espíritus. Habrá personas que serán transportadas de un lugar a otro por esos malos espíritus, inclusive sacerdotes, porque no se habrán conducido por el buen espíritu del Evangelio, que es un espíritu de humildad, caridad y celo por la gloria de Dios. Se hará resucitar muertos y justos. Es decir, dichos muertos tomarán la figura de almas justas que vivieron en la tierra, para seducir más a los hombres, esos supuestos muertos resucitados, que no serán sino el demonio encarnado en esas figuras, predicarán otro evangelio contrario al del verdadero Jesucristo, negando la existencia del cielo. O incluso almas de condenados. Todas esas almas aparecerán como unidas a sus cuerpos. En todos los lugares habrá prodigios extraordinarios, porque la verdadera fe se apagó y una falsa luz ilumina al mundo. Ay de los príncipes de la Iglesia que entonces estarán ocupados únicamente en acumular riquezas, salvaguardar su autoridad y dominar con orgullo. Sufrimientos de Pío IX. Caos y anarquía universal. El vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir, porque durante un tiempo la Iglesia será entregada a grandes persecuciones, será el tiempo de las tinieblas y la Iglesia pasará por una crisis pavorosa. Olvidada la santa fe en Dios, cada individuo deseará guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. Serán abolidos los poderes civiles y eclesiásticos,
todo orden y toda justicia serán pisoteadas, no se verá otra cosa sino homicidios, odio, envidia, mentira y discordia, sin amor por la patria ni por la familia. La abominación en los lugares santos. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo objetivo, que consistirá en abolir y hacer desaparecer todo principio religioso, para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda suerte de vicios. En el año 1865, se verá la abominación en los lugares santos, en los conventos las flores de la iglesia se pudrirán y el demonio se volverá, por así decir, el rey de los corazones. Que los dirigentes de las comunidades religiosas estén atentos con relación a las personas que deban recibir, porque el demonio usará toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas personas entregadas al pecado, pues los desórdenes y el amor a los placeres carnales estarán difundidos por toda la tierra. Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra, la sangre correrá por las calles, el francés combatirá contra el italiano, luego habrá una guerra general que será pavorosa. Durante cierto tiempo, Dios no recordará más a Francia ni a Italia, porque el Evangelio de Jesucristo no será más conocido. Los malos extenderán toda su malicia. Hasta en las casas las personas se matarán y se masacrarán mutuamente. Intervención divina cuando todo parezca perdido. Al primer golpe de su espada fulgurante, las montañas y toda la naturaleza temblarán de espanto, porque los desórdenes y los crímenes de los hombres traspasarán la bóveda celeste. París será quemada y Marsella tragada por las aguas, a varias grandes ciudades serán sacudidas y tragadas por temblores de tierra, se creerá que todo está perdido, solo se verán homicidios, se oirán únicamente ruidos de armas y blasfemias. Los justos sufrirán mucho, sus oraciones, su penitencia y sus lágrimas subirán hasta el cielo y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia, pedirá mucha ayuda e intercesión. Entonces Jesucristo, por un acto de su justicia y de su gran misericordia con relación a los justos, ordenará a sus ángeles que provoquen la muerte de todos sus enemigos. De repente, los perseguidores de la Iglesia de Jesucristo y todos los hombres entregados al pecado perecerán y la tierra se transformará, por así decir, en un desierto. Triunfo de la Iglesia en las almas, dominio del Evangelio. Entonces será la paz, la reconciliación de Dios con los hombres, Jesucristo será servido, adorado y glorificado. La caridad florecerá en todas partes. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado por todas partes y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo, y los hombres vivirán en el temor de Dios. Desgracias en los tiempos del Anticristo y perseverancia de los fieles. Esta paz entre los hombres no será larga, 25 años de zafras abundantes les harán olvidar que los pecados de los hombres son la causa de todos los castigos que ocurren en la tierra. La tierra será castigada con todo género de plagas, además de la peste y del hambre que serán generales, habrá guerras, hasta la última que la harán los 10 reyes del Anticristo, los cuales tendrán todos un mismo plan, y serán los únicos que gobernarán al mundo. Antes que eso suceda, habrá una especie de falsa paz en el mundo, no se pensará más que en divertirse, los malvados se entregarán a toda clase de pecados, pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, creerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas. Dichosas las almas humildes guiadas por el Espíritu Santo, yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud de la edad. La naturaleza clama venganza contra los hombres, y tiembla de espanto en espera de lo que debe suceder en la tierra encharcada de crímenes.
temblad tierra, y vosotros que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que interiormente os adoráis a vosotros mismos, temblad, pues Dios va a entregaros a sus enemigos, porque los lugares santos están en la corrupción. Muchos conventos no son ya casa de Dios, sino pastizales de Asmodeo. Durante este tiempo nacerá el Anticristo. Hará prodigios y no se alimentará sino de impurezas. Se cambiarán las estaciones. Los astros perderán sus movimientos regulares. La luna no reflejará más que una débil luz rojiza. El agua y el fuego causarán en el globo terrestre movimientos convulsivos y horribles terremotos. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Los demonios del aire, con el Anticristo, harán grandes prodigios en la tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán más y más. Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El Evangelio será predicado por todas partes. Todos los pueblos y todas las naciones conocerán la verdad. Los apóstoles de los últimos tiempos. Nuestra Señora hizo después una descripción sobre la acción de los demonios y del Anticristo en una tierra devastada por los crímenes de todo orden. Pero Dios, agrega, tomará bajo sus cuidados a los fieles servidores y a los hombres de buena voluntad a quienes exhorta a tener una fidelidad heroica. Hago una apremiante llamada a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos del Dios que vive y reina en los cielos, llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que se me han consagrado a fin de que los conduzca a mi divino Hijo, los que llevo, por decirlo así, en mis brazos, los que han vivido de mi espíritu. Finalmente, llamo a los apóstoles de los últimos tiempos. Los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios. En el sufrimiento, y desconocidos del mundo. Ya es hora que salgan y vengan a iluminar la tierra, id y mostraos como mis hijos queridos. Yo estoy con vosotros y en vosotros, con tal que vuestra fe sea la luz que os ilumine en esos días de infortunio. Luchad, hijos de la luz, vosotros pequeño número, pues ya está aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. La iglesia se oscurecerá, el mundo quedará consternado. En el fin del mundo, Dios enviará a Enoc y Elías. La iglesia será eclipsada, el mundo estará en la consternación. Pero he ahí Enoc y Elías, llenos del Espíritu de Dios, predicarán con la fuerza de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas. Harán grandes prodigios por la virtud del Espíritu Santo, y condenarán los errores diabólicos del Anticristo. Ay de los habitantes de la tierra. Habrá guerras sangrientas y hambres, pestes y enfermedades contagiosas, habrá lluvias de un granizo espantoso. Tempestades que destruirán ciudades, terremotos que tragarán países, se oirán voces en el aire, los hombres se golpearán la cabeza contra los muros, llamarán a la muerte. La sangre correrá por todas partes, ¿quién podrá resistir si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Por la sangre, las lágrimas y oraciones de los justos, Dios se dejará aplacar. Enoc y Elías serán muertos. Roma pagana desaparecerá, caerá fuego del cielo y consumirá 3 ciudades, el universo entero estará preso del terror, y muchos se dejarán seducir por no haber adorado al verdadero Cristo, que vivía entre ellos. Ha llegado el tiempo. El sol se oscurece, solo la fe vivirá. Ha llegado el tiempo. El abismo se abre. He aquí el Rey de los reyes de las tinieblas.
Aquí está la bestia con sus súbditos, llamándose el Salvador del mundo. Se elevará con orgullo por los aires para subir hasta el cielo. Será sofocado por el soplo de San Miguel Arcángel. Caerá. Y la tierra, que llevará 3 días en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego. Será hundido para siempre, el Anticristo, con todos los suyos, en los abismos eternos del infierno. Entonces el agua y el fuego purificarán y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres y todo será renovado. Dios será servido y glorificado. Nuestra Señora sube al cielo. Después de esas palabras, Nuestra Señora agregó: Hijos míos, comunicaréis esto a todo mi pueblo. Y caminó hasta una elevación próxima. Sus pies apenas tocaban el pasto, sin doblarlo. Al alcanzar la cima, se detuvo mirando con tierna bondad a los videntes. Comenzó entonces a elevarse insensiblemente hasta la altura de 1 metro. Se quedó tan solo un instante, el tiempo suficiente para mirar el cielo, la tierra, a su derecha y a su izquierda. Después posó sus ojos tan dulces, tan amables y tan buenos que juzgué que me atraería hasta su interior, y parecía que mi corazón se abría al de ella, narró Melanie. La luz que la rodeaba se volvió más intensa, como envolviendo a Nuestra Señora y poco a poco desapareció. La luz ascendió suavemente rumbo a la derecha, hasta desaparecer de la visión de los niños amados de la Virgen. Colofón. Los hechos referidos en el secreto de la Salet no parecen ser dictados en orden sucesivo, no podemos entenderlos en forma cronológica. A veces se repite lo que se dijo anteriormente. Estilo cíclico, característica Apocalipsis de San Juan. Se habla del triunfo definitivo de la Iglesia, después del juicio de las naciones o purificación de la humanidad, en el que todo será renovado y habrá entonces un solo rebaño y un solo pastor. También se habla del nacimiento y de la actuación del Anticristo. Referirse al Anticristo es llegar al máximo grado de apostasía universal. También hace referencia a los 2 testigos, que condenarán los errores del Anticristo y exhortarán al mundo a hacer penitencia. Testigos que al final serán vencidos y muertos. Apocalipsis capítulo 11. Algunas profecías ya se han cumplido. A. Que el Papa no saliera de Roma después de 1859, año a partir del cual, vencida Austria, querían que el Papa abandonase Roma para conseguir la unidad italiana. B. La profecía de Napoleón también se cumplió al pie de la letra, cayó sobre la propia espada de la cual quería servirse para obligar a los pueblos a ensalzarlo. Esa fue Prusia, de ella se sirvió para debilitar a Austria, la potencia católica, etc. El punto central del mensaje de la Salet es que, primero, vendrán una serie de castigos y catástrofes, por causa, o producto, de los pecados de los hombres. Segundo, muchos sacerdotes se apartarán de la sana doctrina. Una triste realidad hoy en día, de la que nosotros tenemos mucha culpa por no haber rezado suficientemente por ellos. Y ahora Satanás ha cegado las inteligencias de muchas almas consagradas. Tercero, muchas casas religiosas se apartarán de la verdadera fe. Vivimos en un desconcierto doctrinal sin precedentes. Nuestra Señora hace referencia al Anticristo, y que Roma perderá la fe y se convertirá en su sede.
Afirmaciones que no chocan con lo revelado en la Sagrada Escritura. Dios permitirá a Satanás tentar a los hombres y al mundo y éste llegará al caos, al desorden y la desesperación. Y por un acto de su justicia y su misericordia mandará purificar y renovar al mundo, y a su iglesia, y la vida en la tierra continuará con aquellos hombres justos y orantes que supieron estar vigilantes a los mensajes marianos y al espíritu cristiano, y vendrá entonces, como está profetizado, el reinado de los sagrados corazones de Jesús y de María. La Santísima Virgen clarifica en la Salet los últimos tiempos, y hace una llamada a los verdaderos imitadores de su Hijo, a los apóstoles de los últimos tiempos, que ayudarán al triunfo definitivo de Jesucristo, con paz y reconciliación de Dios con los hombres, cuando la Santa Iglesia será piadosa, fuerte, humilde e imitadora de las virtudes de Jesucristo. Según la tesis de que estamos en los últimos tiempos, el final de los tiempos, no el fin del mundo, y que una purificación dará lugar a la conversión de los judíos y del mundo, lo fundamental del secreto de la Salet, referido a la época actual, es la gran apostasía. El humo del infierno se ha infiltrado en la Iglesia, con una especial responsabilidad del clero. Una crisis espantosa de la Iglesia, una persecución religiosa, y castigos apocalípticos, castigos también anunciados en Fátima, y en otras apariciones, varias naciones serán aniquiladas. Con estas últimas palabras terminamos con el secreto de Nuestra Señora de la Salet, pero, a la vez, se abre la posibilidad de hablar de los secretos de Nuestra Señora de Fátima en otra próxima entrega.